Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Nora Aguilar y participo en el programa de formación integral de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Dicho programa forma parte de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Dirección General del CCH. El tema de hoy es el de la formación integral. Bienvenidos sean todos ustedes. Muy bien, vamos a comenzar con un pequeño fragmento del libro Educación Emocional y Social en la Escuela. Es un texto interesante porque nos coloca en el contexto de la escuela y el tema de las habilidades socioemotivas. Voy a dar lectura al texto. Dice así: la sociedad presenta nuevas problemáticas que no están siendo solucionadas. Los conflictos no resueltos en el seno de las familias, de las instituciones y de la comunidad generan tensiones que dañan los vínculos. La violencia, el estrés continuado y las adicciones son perturbadores de la vida individual y social. La complejidad del sistema social plantea hoy la necesidad de que sus miembros desarrollen un amplio repertorio de habilidades emocionales. Y vamos a ver por qué lo que nos dice Susana Maurin es importante en el contexto de la escuela. Una primera revisión del perfil diagnóstico del adolescente. Estamos hablando de los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, nos señala que hay un 30% de alumnos en el lado izquierdo que están colocados en situación de riesgo. Hay un 30% del lado derecho, alumnos que son resilientes, y en medio encontramos un 40% de alumnos que están indeterminados, es decir, no están en zona de riesgo ni están en la zona de la resiliencia. Esto se relaciona, estos datos que acabamos de ver los relacionamos con las principales causas de muerte en los jóvenes. Tenemos que accidentes, violencia, suicidio, SIDA y prácticas relacionadas con el aborto y la reproducción aparecen como los motivos principales de muerte en nuestros adolescentes. Un dato clave es que 70% de los casos, el factor alcohol está asociado a estas muertes. Esto es, el consumo del alcohol, el abuso del alcohol en realidad, se relaciona con el no uso del cinturón de seguridad en los accidentes automovilísticos o bien con el no uso del condón en las experiencias sexuales de los jóvenes. Por supuesto, podríamos hablar de muy distintas temáticas relacionadas con los jóvenes, pero elegimos hablar fundamentalmente del alcohol para dimensionar el problema, el tamaño del problema. Por supuesto, podríamos hablar de embarazos no deseados, de problemas de bulimia o de anorexia, y los datos, por supuesto, nos mostrarían también situaciones particularmente complejas. En este caso, el tema del alcohol, nos arroja que 41% de los estudiantes reportan ingesta semanal de 5 copas seguidas. Es un problema serio en las escuelas de medio superior y superior. El 75% de alumnos de bachillerato inician el consumo del alcohol entre los 14 y los 15 años y el 13% entre los 11 y los 12 años. En su vínculo con lo escolar, el abuso del alcohol se liga a los alumnos que tienen menores calificaciones, a la ausencia a clases de una parte importante de estos estudiantes, y un 4%, un 25% de los estudiantes muestran menor rendimiento ante los exámenes asociado al abuso del alcohol y de las drogas. En ese sentido, veamos qué pasa con el tema de los indicadores de riesgo. Cuando hablamos entonces de formación integral, estamos considerando la necesidad de prevenir riesgos al bienestar integral de la población de CCH y promover habilidades para el desarrollo de la vida plena e integral. En tal sentido, nos parece que el autoconocimiento, la práctica de estilos de vida saludables y alternativas para el uso del tiempo libre resultan elementos indispensables para desarrollar el tema del autocuidado. El discernimiento es la capacidad para identificar impulsos constructivos y diferenciarlos de los impulsos destructivos, lo que Freud denominó eros y tánatos, es decir, el impulso a la vida y el impulso a la muerte. Todos los seres humanos tenemos estos instintos. En el ámbito de la formación integral, un objetivo fundamental es revertir la autodestrucción y las conductas generadoras de sufrimiento con la finalidad de fortalecer el autocuidado del alumno y el bienestar emocional. El riesgo predisponente, como veamos en esta lámina, tenemos al 30% de los estudiantes que se sitúan en el lado
de la autodestrucción en el lado izquierdo, marcado en rojo, y el 30% que son alumnos que han desarrollado prácticas de autocuidado. En ese sentido, en el lado de los riesgos tenemos riesgo predisponente, riesgo desencadenante y riesgo ocurrido. El riesgo predisponente también puede entenderse como riesgo relativo. Veamos algunos de los elementos: desintegración familiar, violencia familiar, alcoholismo familiar. El riesgo desencadenante ya es un riesgo real con la presencia de diversas problemáticas y afecciones, ¿no? Como tendríamos la presión social, como tendríamos el abuso del alcohol, como tendríamos también la reprobación, y finalmente el riesgo ocurrido, que ya alude a síntomas de enfermedad. Para el logro de maneras más satisfactorias de sentir y de actuar, el modelo de formación integral con enfoque humanista identifica la complejidad del ser en sus variables externas. Los ámbitos de interacción humana donde jugamos diversos roles, es decir, nuestra percepción exterior, y por otro lado, la percepción interna de las vivencias, dan profundidad diferenciada a nuestra experiencia con los sentimientos, a nuestra experiencia racional, a nuestra experiencia emocional. A lo largo de la línea del tiempo, pasado, presente y futuro, se establecen diferencias entre lo que ha ocurrido, lo que ocurre actualmente y lo que puede llegar a pasar en el futuro. Hay que enfatizar que el futuro siempre está abierto al cambio. Esto permite analizar las situaciones desde un parámetro temporal, pudiendo planificar modificación de conductas posteriores. Además, si hablamos de crecimiento y desarrollo permanente en todos los seres humanos, necesariamente la noción de cambio es ineludible. Sin embargo, para que el cambio se torne en transformación, se requiere de formación y de desarrollo humano. El cambio con dirección, creemos, conlleva a la transformación. Por otro lado, también tenemos muchas personas situadas en una situación de malestar y de compleja desintegración, donde lo personal y lo exterior tienen una profunda y compleja ruptura. Situaciones, digamos, como la relacionada con la salud. Si adoptamos, por ejemplo, el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, veremos que la salud la define como un bienestar integral, físico, mental, emocional. No es simplemente la ausencia de afecciones o de enfermedades. De ahí que frases ligadas al malestar y a la experiencia de pérdida de equilibrio, como las que vemos en la lámina, deben ser consideradas como parte de esa desalineación entre la realidad externa y nuestra percepción interna. Algunos indicadores de riesgo de autodestrucción incluyen el aislamiento, la ansiedad y depresión, problemas de atención o pensamiento irracional y delincuencia, agresividad. Frente a un problema, se puede responder de manera constructiva o de manera destructiva. Como vemos en esta lámina, en el centro tendríamos los problemas y las decisiones que podríamos ir tomando alrededor de este problema, del lado derecho y del lado izquierdo. Las posturas, por ejemplo, tienen efectos progresivos. Inician, en el caso, por ejemplo, del dolor, pueden iniciar con un rechazo, posteriormente avanzan hacia el resentimiento y pueden concluir en la práctica del odio. En cambio, posturas constructivas llevarían, por un lado, hacia la aceptación, hacia la sanación y hacia el perdón. Creemos que el grado de capacidad resiliente marca la diferencia de respuesta entre las personas y que tener un problema en muchas ocasiones significa la oportunidad de cambio y de crecimiento interior. Desde la psicología se dice que la felicidad es una responsabilidad personal que depende de la voluntad individual. Y para ello pensamos que se requiere profundizar en el autoconocimiento para recrearnos y reconocernos, transformando el desasosiego muy frecuente en nuestros tiempos actuales en una renovación de fe del individuo y también en la posibilidad de mudar las experiencias negativas en experiencias positivas. Esa posibilidad, pensamos, nos da
la posibilidad de generar un individuo con cierta integración de esta percepción exterior y esta percepción interior, una integración que se centra en la persona y que de alguna manera hay un acercamiento, digamos, hacia el bienestar, realinea también al individuo con el control de su vida y en realidad esta integración y realineación es la apropiación de la vida y de su devenir, asumiendo el control con el poder de la autoridad personal y en ese sentido el equilibrio emocional se ajusta a una relación social saludable. Está puesto, por supuesto, ahí también el factor de la autorrealización que refuerza el empoderamiento personal y la asertividad. El desarrollo de este modelo de formación integral pensamos que puede construir esfuerzos y experiencias de modo espiral, optimizando recursos, a través del trabajo en equipo, enlaces y vinculación intra y extrainstitucional, pensamos que se puede lograr sinergia en el trabajo conjunto. En ese sentido, la apuesta, digamos, es por una promoción de factores protectores. Y en ese sentido, las habilidades para la vida nos parecen absolutamente fundamentales. ¿Qué entendemos como habilidades para la vida? Las habilidades para la vida son consideradas factores protectores de riesgo y permiten a los individuos adquirir las aptitudes necesarias para su desarrollo personal y para enfrentar en forma efectiva los retos de la vida diaria. El desarrollo paulatino de tales habilidades como la empatía, el autoconocimiento, la resolución de problemas y la toma de decisiones, entre otras, puede implicar la modificación de creencias personales generadoras de sufrimiento. Conjuntamente con el desarrollo de estas habilidades encontramos, por supuesto, los valores que también se constituyen en herramientas importantes de los sujetos para enfrentar la vida diaria y aquí tendríamos algunos valores que nos parecen importantísimos en el programa de formación integral. Tendríamos entusiasmo por la vida, respeto, convivencia, responsabilidad y compromiso. Si retomamos las principales causas de morbimortalidad en adolescentes y jóvenes, que ya lo habíamos comentado en las láminas primeras, nutrición, sexualidad, uso y abuso de sustancias, violencia y adicciones, vemos las formas en que el programa de formación integral ha considerado su abordaje. Digamos, por un lado tendríamos estas problemáticas y por otro lado encontramos a las poblaciones con riesgo y las poblaciones resilientes. En uno y en otro caso tendríamos que estar abordando los ejes fundamentales de prevención y de promoción de la salud y pensamos que es muy importante también desarrollar estrategias de intervención específicas para estas subpoblaciones. Como vemos en la lámina, tenemos el desarrollo tanto de habilidades de la vida como el desarrollo de valores y conviene decir entonces que toda intervención estratégica debe desarrollar promoción de habilidades para la vida. Estas habrán de cubrir, estas habilidades, aspectos físicos, psicológicos y sociales. Y por ejemplo, si vemos el tema de la nutrición, tendríamos que en el caso de la población con riesgo deberíamos desarrollar elementos vinculados al autoconocimiento, a la autoestima y información relacionada con la anorexia y con bulimia. Y en el lado de la población resiliente deberíamos de relacionar, proporcionar información vinculada con la nutrición, con el valor y la competencia de la asertividad y el valor del entusiasmo por la vida. Es decir, en ambos casos estamos manejando distintas maneras de abordar un mismo problema para una y para otra población. El programa de formación integral de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades construye su modelo de comunicación a través de distintos canales, dirigidos a lo individual, a lo institucional, a lo grupal, a la comunidad, así como también pretende penetrar en distintos niveles de profundidad con atención personal o bien conferencias, círculos de crecimiento, ferias, etcétera, etcétera. Vemos, digamos, nuevamente a la población con riesgo y a la población resiliente y el tipo de actividades que nos parecen ideales para trabajar con este tipo de poblaciones, como decíamos, a través de distintos canales de comunicación.
Pensamos que el desarrollo del programa de formación integral puede tener distintos niveles, una atención individual a través del acercamiento con el médico, la atención psicológica y académica, una formación grupal que alude fundamentalmente al trabajo con las habilidades para la vida, una intervención comunitaria ligada fundamentalmente a lo deportivo, artístico, cultural y lúdico, una parte institucional en donde abordamos el trabajo con el profesorado y una parte que tiene más bien de trabajo en línea, que estaríamos hablando de educación continua, experiencias académicas diversas y elaboración de material didáctico. En ese sentido, digamos, varios de nosotros estamos involucrados en el programa de formación, colaborando desde nuestros distintos campos y haciendo un trabajo de sinergia. Aquí, digamos, la espiral expresa un ejercicio dialéctico de la participación, ni lineal ni esquemática, sino un espacio de colaboración, de crecimiento y de compromiso. En tal sentido, nos parece que es importante realizar un trabajo transversal que aglutine los esfuerzos de espacios diversos que atienden al adolescente. Aquí, por obvias razones, ustedes comprenderán que estamos nombrando a tutores, asesores, psicopedagogos, el área de educación física y el área de difusión cultural. Por supuesto, los maestros están implicados permanentemente en un trabajo de desarrollo de habilidades socioemotivas. En ese sentido, la propuesta es construir redes tanto al interior como al exterior de los planteles, porque aquí tenemos tanto el área responsable de cada plantel y tendríamos que ir avanzando hacia instituciones de carácter federal como hacia instituciones de carácter internacional. Finalmente, estos son los datos de la página web de formación integral, a la cual los invitamos a acceder. Es el portal académico de la Escuela Nacional, Colegio de Ciencias y Humanidades, y dentro se encuentra la pestaña de formación integral. En este programa se han elaborado una serie de materiales abordando justamente las temáticas que nos parecen más relevantes para el trabajo con los adolescentes: nutrición, sexualidad, adicciones, violencia y prevención de accidentes. Y finalmente aparecen los nombres de las colegas que estamos trabajando en dicho programa y por supuesto, los invitamos a comunicarse con nosotros y a acceder al portal para tener mayor información tanto de la propuesta del programa como de bibliografía, artículos y diversos textos que serán de utilidad para ustedes, profesores, dentro de los planteles. Muchas gracias por su interés en este tema.